Este proyecto se trata de conservar una ranita endémica de Tucumán, la ranita marsupial, que es Gastrotheca gracilis, se encuentra solamente en Tucumán y en Catamarca. Es una especie de ranita que vive en los árboles, que habita en la yunga y que se encuentra muy amenazada en la actualidad y de la cual no se conoce nada de su biología. Y para poder conservar una especie es importante conocer su biología fundamentalmente. Entonces eso nos llevó a tratar de reforzar las poblaciones aún más en su crianza. Ellos colocan sus renacuajos, se los sacan de la espalda, son marsupiales porque tienen una bolsa en su espalda donde llevan los renacuajos en los primeros estadios, posteriormente los depositan en charcos donde hay corriente de agua tenue y se desarrollan, pero ese desarrollo muchas veces hemos visto, por ejemplo, este año que pasó, que esos charcos se están secando por el aumento de temperatura muy posiblemente. Entonces lo que hacemos nosotros es después de una lluvia recogemos esos renacuajos, los criamos acá y cuando hacen la metamorfosis y vemos que ya se alimentan por sí solos, los devolvemos a la naturaleza en los mismos sitios a donde fuimos a sacarlos, digamos. Los renacuajos llegan, se los colocaba en la pecera. Al colocarlo en peceras se les ponía un filtro que se usa típico para acuarios. Esos filtros mueven mucho el agua, entonces los bichitos estaban bastante en movimiento. Luego cuando fuimos a ver los sitios están en charcos estancados, entonces suspendimos con los filtros y bueno, de esa manera hubo una mejora importante en los bichitos, en las crías. Tenemos un sector que está puramente exclusivo para levantar las ranas, donde va a tener un aire acondicionado, una humedad muy manejada, porque son animales que son de un ambiente muy húmedo. Y por otro lado tenemos el criadero de los insectos de los cuales se los alimenta. Cucarachas, grillos. Primero probamos con bichos bolitas, que no funcionaba porque eran muy grandes. Si ustedes ingresan al lugar donde están las ranas, van a ver muchas moscas de la fruta que, como son muy pequeñitas, las utilizamos en las crías que recién pasan a los táperes. La ranita marsupial es un anfibio que se encuentra en la provincia de Catamarca y también en la provincia de Tucumán. Está en peligro de extinción y Elena, junto a Gabriel, nos siguen contando de qué se trata este proyecto tan innovador y que también puede ser visitado por el público en general para conocer de qué se trata allí en la reserva de Orcomolle. Este año queremos empezar a conocer y a generar conocimiento de la especie. Hemos decidido quedarnos con una población de individuos reducida, que hemos llegado a adultos ya, y queremos conocer de su canto, de su cópula, cómo desoban en esos charcos, conocer más de su comportamiento, porque cuando nosotros vamos a la naturaleza no vemos adultos, generalmente vemos directamente los renacuajos en los charcos. Es muy difícil verlos porque son pequeños y además porque se mimetizan con el ambiente en el que están, con los árboles, entonces es imposible. Son ranitas que llegan a adulto aproximadamente entre 3,5 centímetros a 4. Tiene diferentes colores, hay verdes, marrones, tienen un patrón de mancha que es otra cosa que queremos conocer, que para nosotros es muy característico de cada individuo, entonces es un método de identificación de esos individuos que tienen patrones entre verdes y marrones, tienen manchas. Las hembras en su espalda tienen como una herradura invertida que se invagina y es en donde se forma ese marsupio y donde lleva un periodo de tiempo, aproximadamente unos 70, presuponemos, de huevos, que después esos huevos se los saca ella en los charcos y es en donde hace todo el desarrollo el renacuajo. Los renacuajos al comienzo tienen solamente una colita y nadan como un pececito, digamos, y después, a medida que van desarrollándose, primero crecen las patas traseras, después las delanteras, y en ese estadio suelen alimentarse de plantas, pequeños insectos. Nosotros acá en cautiverio hemos visto que con alimento de peces y hojas trituradas es una buena alimentación que logramos obtener y un buen desarrollo. También hemos visto que la intensidad de luz también estimula mayormente su desarrollo en esa etapa de metamorfosis. Cuando ya tiene las 4 patitas, nosotros empezamos a pasarlo a táperes
donde pasan un periodo sin alimentación, donde están reabsorbiéndose esa cola y cambiando su aparato bucal para poder empezar a cambiar su alimentación, que pasaría a ser de insectos. Este proyecto nace de la mano de un ex guardafauna, de Martín Bullensen, un biólogo, un licenciado que se encuentra en la actualidad en INE, en el Instituto INECOA de Jujuy, junto a Mauricio Agmentis. De ellos ha surgido, porque ellos la estudian al género Gastroteca, lo buscan en los ambientes de yunga tanto en Tucumán como en Jujuy. Y nos trajeron esta propuesta en el año 2019, donde nos hemos presentado a unos proyectos de financiamiento de Amphibian Ark. Ellos nos han venido financiando a lo largo de 3 años, que nos han permitido hacer la compra de los insumos, de la infraestructura que en la actualidad contamos. Y son las personas que vienen a buscar las ranitas en los sitios y son los que los traen al centro de cría, y nosotros hacemos la otra labor, que es criarlos. Y hoy también tenemos incorporado este sector al circuito de visita, que es también comenzar a trabajar en educación hacia la comunidad y hacerla conocer tanto a los anfibios como a las ranitas gastrotecas. El desafío de este proyecto era muy interesante, primero principalmente porque es una especie que no se sabe nada, segundo porque es una especie endémica y tercero porque uno lo que se dedica acá es a salvar la especie. O sea, nosotros trabajamos como centro de rescate y lo más importante, la satisfacción más grande es cuando vos vas y logras que el animalito vuelva a ser reintroducido. Con otra especie ya hicimos ese tipo de trabajo, entonces ahora, bueno, primera vez que trabajamos con anfibios, lo hacemos habitualmente con mamíferos y aves, y bueno, y ahora con anfibios era muy distinto. Con reptiles también se hacía, pero bueno, con anfibios no. Entonces era un desafío importante. Sobre todo, lo que más me gusta a mí es la crianza. Criar bichos para que luego sean reintroducidos es muy importante, por el hecho de que nosotros hacemos acá lo que es reforzamiento de poblaciones, que es muy distinto a lo que queremos hacer ahora, que es reproducción.